Reciban un cordial saludo, les habla Felipe Rangel, pastor titular de Santo Amor Comunidad Cristiana. Es una alegría poder compartir con ustedes en esta eh, oportunidad, en este tiempo para darles una porción, compartir con ustedes algo del mensaje que se compartió el domingo pasado en la iglesia, en Santo Amor Comunidad Cristiana. Espero que este mensaje pueda servirles a ustedes para poder crecer en la fe en el Señor Jesucristo, para que los que ya creen en el Señor puedan seguir creyendo en el Señor en medio de las dificultades, las debilidades que tenemos como seres humanos, o también las bendiciones, la alegría, en todo tiempo podamos seguir firmes en la fe en el Señor Jesús. Y para que aquellos que no creen puedan tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, el mensaje del Señor, que el Señor les ama, que Él ha entregado su cuerpo y su sangre por amor a todos nosotros, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que es una alegría poder estar con ustedes en esta oportunidad y compartirles algo del mensaje que se tituló El Samaritano Agradecido. Fue un mensaje que se inspiró en una parábola, no en una parábola, no, sino en una historia que hay en el Evangelio de Lucas sobre un milagro que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús iba por todo Israel, Él iba hablando acerca del reino de Dios, diciéndole a la gente que se arrepintieran, que el reino de Dios había llegado. Es decir, que cambiaran su manera de vivir de maldad, de lejos de Dios, sin tener fe, y que ingresaran al reino de Dios por medio de la fe en el Señor Jesús, que pudieran recibir el amor, la gracia que viene de Dios, que pudieran tener la oportunidad de vivir de una manera diferente, una manera distinta, ya no bajo el imperio de la oscuridad, el dominio de la oscuridad, de la maldad, o bajo el dominio de la ley, sino bajo la alegría de la gracia, del amor, del perdón que hay en Cristo Jesús. Así que de esto compartía el Señor en toda Israel y enseñaba con parábolas, de muchas maneras. También sanaba a los enfermos, a los que estaban enfermos. El Señor con su gran poder les sanaba de toda enfermedad, sanaba sus cuerpos, porque en el Señor Jesús hay poder para que los enfermos sean sanados completamente de toda enfermedad. También el Señor liberaba a los que estaban endemoniados, las personas que estaban oprimidas por el diablo, que estaban poseídas, estaban siendo atacadas fuertemente por Satanás, por la oscuridad, por el enemigo. Jesucristo les daba libertad con su poder, con el poder de Dios, porque Jesucristo, recordemos que es Dios mismo hecho hombre. Jesucristo no es solamente un ser humano, por eso su nacimiento fue especial, único, como el que nadie ha tenido en toda la historia de la raza humana. Él fue el único ser humano que vino a este mundo de manera sobrenatural, por un acto milagroso, racionalmente difícil de explicar, en el cual el Espíritu Santo de Dios engendró la vida del Hijo de Dios en la Virgen María. Entonces, pues vemos que el Señor Jesús no solamente era un ser humano, no era un maestro, no solamente era un filósofo, como algunas personas creen que es un maestro, que es un filósofo, que es un líder. Otros piensan que es un charlatán, que es un mago. No, Él no es nada de esto. Él es el Señor hecho, Dios mismo hecho hombre, viniendo a vivir entre nosotros para que nosotros podamos conocer el reino de Dios, el perdón de los pecados, podamos salvar nuestras almas y podamos recibir el amor que viene de Dios, para que nuestras vidas puedan recibir libertad, amor, alegría, paz, y una cantidad de cosas que solamente se pueden obtener cuando tenemos fe en lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y lo que hizo por nosotros al entregar su cuerpo y su sangre en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener la vida eterna y el perdón de los pecados cuando creemos en Él. Así que es importante tener esto presente. Vamos a mirar entonces Lucas 17, del 11 al 19. Dice allí lo siguiente. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea.
Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Entonces, vemos una parte de la historia del Señor Jesús. Vemos en este caso como 10 leprosos, al parecer 9 de ellos judíos, israelitas, y uno de ellos era samaritano. Los samaritanos eran una nación extranjera que no hacían parte de la nación de Israel y había cierta enemistad entre ellos. Los samaritanos por lo general no tenían una creencia en Dios, pero este grupo de leprosos eran personas enfermas, una enfermedad sumamente dañina, destructiva, que hacía que se les fuera cayendo la piel y que les marginara socialmente. Es decir, estas personas eran lo más rechazado, lo más peor visto de la sociedad, porque nadie quería tener contacto con ellos, nadie quería tener relación con un leproso, querían evitar a toda costa servirles, colaborarles, porque podían contagiarse, entonces nadie quería perder su salud. En ese sentido vivían marginados, vivían de la caridad de los pocos que tenían compasión y les daban alguna ayuda, y en este sentido eran personas pues sumamente marginadas. Ellos se enteraron, como muchas personas en Israel, que Jesús andaba predicando, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, resucitando incluso a los muertos y hablando acerca del reino de Dios y del amor del Señor Jesús y de Dios en Cristo Jesús. Y ellos tuvieron fe y esperaron a Jesús. Él iba camino a Jerusalén y ellos se ubicaron, buscaron estar cerca de Jesús y empezaron a gritar, empezaron a decirle al Señor: Maestro, ten compasión de nosotros. Ellos le pidieron al Señor, creían en su corazón que el Señor Jesús tenía todo el poder para sanarlos. Y como tenían esta fe, ellos le pedían al Señor que tuviera compasión de ellos. Entonces el Señor simplemente les dijo que vayan y se presentaran al sacerdote, a los sacerdotes de Israel. Los sacerdotes eran los que atendían las necesidades espirituales de la religión, de la creencia en Dios y de la ley dada por Dios a Moisés. Ellos iban en camino a presentarse ante los sacerdotes y mientras iban caminando hacia allá, como el Señor Jesús les había dicho, ellos quedaron limpios de toda enfermedad. Es decir, el Dios, el Espíritu de Dios, por medio de Jesús, hizo un milagro en ellos y la enfermedad, la lepra, fue quitada de sus vidas y el poder de Dios vino sobre ellos y les sanó completamente. De esos 10, solamente uno se devolvió donde Jesús, se devolvió alabando a Dios con alegría, dándole gloria a Dios. Se puso rostro en tierra y le dio gracias al Señor Jesús por haber sido sanado. Y vemos aquí cómo el Señor vio este detalle y dijo: bueno, ¿dónde están los demás? ¿Por qué solamente vino uno y solamente el extranjero? En este punto nosotros podemos ver cómo este samaritano agradecido muestra que al Señor le interesa que nosotros seamos agradecidos. A veces en la vida perdemos la capacidad de ser agradecidos, es decir, nos enfocamos solamente en lo negativo, en lo que no tenemos, en lo que queremos, pero hoy no tenemos. Entonces nuestra vida a veces se frustra, se llena de tristeza y de desánimo porque estamos centrados en aquellas cosas que no tenemos. En cambio, cuando agradecemos, cuando reconocemos las cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros, somos capaces de ver la bondad de Dios y nuestra actitud cambia. Espero que Dios nos ayude a ser todos agradecidos, como ese samaritano agradecido. Podamos recordar las cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros y darle gracias.
Oremos, Padre, te damos gracias por tu amor, te pedimos que tu gracia venga sobre nuestras vidas, que cada día te amemos más, que podamos recibir tu amor, tu salvación, perdón, el perdón de nuestros pecados por la fe en ti. Y te pedimos también, Señor, que podamos ser agradecidos en todo tiempo y recordar las cosas buenas que tú has hecho por nosotros, para tener una vida más alegre, en la cual podamos apreciar y reconocer tu bondad por nosotros y darte gracias. En tu buen nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Me alegra compartir con ustedes esta parte de la palabra de Dios. Espero que Dios les haya bendecido grandemente. Espero que les haya servido para su vida y su crecimiento en la fe en el Señor Jesús. Los invito a que nos acompañen en las reuniones de la iglesia. Abajo encuentran toda la información los miércoles 7 a 9, sábados 7 a 9, domingos 10 a 12, domingos 4 a 6 de la tarde y están todos los datos. Espero que nos puedan acompañar. Y también invito a todos aquellos que quieran apoyar esta obra de servirle al Señor y hacer discípulos y de edificar la iglesia, que los que deseen puedan hacer sus aportes, diezmos, ofrendas, los que quieran hacerlo de esta forma. Ahí también encuentran todos los datos de los aportes y cómo los pueden hacer. Que Dios les continúe bendiciendo, protegiendo y guardando en el nombre del Señor Jesucristo. Que estén bien.